La noticia, el orden público en el país. A través de un comunicado, el ELN se atribuyó el atentado en Tibú que causó la muerte a 2 policías y a una mujer civil. En ese comunicado reconocen que activaron la carga explosiva al paso de la patrulla y que lo hicieron, dicen ellos, en respuesta a las que llaman intimidaciones de la fuerza pública. A través de un comunicado, el ELN finalmente aceptó haber instalado el poderoso artefacto explosivo en Tibú que causó la muerte de 2 policías y una mujer. En el texto del documento señalan que fue el Frente de Guerra Nororiental quien ejecutó la acción terrorista. Nuestra más reciente acción tiene como escenario la cabecera municipal de Tibú, donde el pasado 24 de mayo unidades pertenecientes a nuestro Frente de Guerra Nororiental activaron una mina al paso de una patrulla de la Policía Nacional, quien se movilizaba en vehículo de la institución. El ELN añadió en este comunicado: lamentamos que en el curso de la acción, por accidente, hayan sido afectadas la señora Lucy Caterín Castillo Cárdenas, quien fallece, y la señora Elizabeth Rosales, quien resultó herida. Indicaron además que la instalación del artefacto explosivo fue una respuesta a las intimidaciones de las últimas semanas de la fuerza pública contra personas que viven en la frontera. Este hecho se suma a lo ocurrido hace menos de 15 días, en el que el comandante del municipio del Tarra, también perteneciente al Catatumbo, fue asesinado por un francotirador del ELN. Y tras conocer esta confirmación por parte del ELN sobre la autoría del atentado en Tibú, vino la respuesta del gobierno. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, definió como un gesto de responsabilidad que ese grupo armado reconociera que estuvo detrás del acto terrorista. Eso fue lo que dijo. Desde el comienzo hemos repudiado ese hecho, que el ELN se lo atribuya, pues es un gesto de responsabilidad para aclarar la situación, y ya habrá el momento y el escenario judicial para que estos hechos sean sancionados. Lo que tenemos que decir que por lo menos ese reconocimiento es un avance frente a muchos fenómenos que quedan en la impunidad desde el comienzo porque nadie se los atribuye. Así que creemos que lo que sigue es tratar de pactar lo más pronto este cese de fuego, evitar que este tipo de situaciones se repitan. Es el propósito. Y estas palabras de Danilo Rueda que ustedes acaban de escuchar no tardaron en generar críticas y polémica, por lo que el comisionado tuvo que hacer un video aclarando qué fue lo que quiso decir. Según su oficina de prensa, sacaron de contexto su declaración. El ELN se atribuyó este atentado de terror en Tibú. Hemos repudiado desde el comienzo este hecho sin saber qué eran los autores. Esperamos que este gesto de afirmar su responsabilidad luego tenga un escenario de esclarecimiento judicial y de mecanismos de reparación frente a todas las víctimas. Eso es una acción desproporcionada que además afectó a civiles. Este tipo de acciones está en contra del DIH, que es parte de las normativas que dice el ELN aplica en sus operaciones armadas. Este hecho tampoco nos puede llevar, a pesar de lo doloroso, a desistir en construir el escenario de paz. Gran polémica ha generado esta reacción del comisionado de paz Danilo Rueda después de que el ELN se atribuyera ese atentado terrible en la zona del Catatumbo, que terminó dejando un saldo de 2 policías muertos y una mujer civil, además de ello, muerta también. Y digo que gran polémica en parte porque un sector del país tiene rechazo a que se siga negociando o intentando negociar, dialogando con el ELN en medio de estos delitos atroces, y en parte también por la manera como reacciona en la forma y en el fondo el comisionado. Creo que sobre el primer punto hay algo que hay que observar, y es que en muchos casos se negocia en medio de la guerra. De hecho, las negociaciones del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, antes de lograr un cese al fuego bilateral, se dieron en medio de la guerra. Y eso quiere decir que esas atrocidades de la guerra pues deberían ser, en principio, aceptadas por una sociedad que está buscando lograr la paz. Ahora bien, ¿aceptadas en qué condiciones? Aceptadas, creo yo, con 2 factores deberían ser. Uno de ellos, el rigor con el cual el gobierno debería estar ejerciendo el monopolio de la fuerza en las distintas regiones del país. Es muy distinto
un gobierno que acepta negociar con grupos armados ejerciendo ese monopolio de la fuerza o tratando de ejercer el monopolio de la fuerza, y otra, un gobierno que está permanentemente dando instrucciones encontradas, que dice que, por ejemplo, el secuestro de unos policías es un cerco humanitario y así sucesivamente. Creo que esa debilidad desde la cual está negociando el gobierno de Gustavo Petro es uno de los factores claves a tener en cuenta. Pero dos, el tono en las palabras y en el tono con que el comisionado de paz se ha referido a este hecho. Por una parte ha dicho que es un gesto de parte del ELN el haber reconocido este hecho atroz. Creo que había palabras mejores que decir que eso es un gesto. Creo que el reconocimiento hay que señalarlo, pero no calificarlo como algo dadivoso, como algo generoso de parte del ELN. Ese es apenas el comienzo para que el ELN o cualquier otro grupo armado siga cometiendo atrocidades solamente para que el gobierno le reconozca posteriormente el gesto de haber reconocido que cometió esas atrocidades. Creo que es tremendamente equivocado plantear las cosas en esos términos. Vaya uno a saber si fue una exigencia de la mesa de negociación o por qué el gobierno está siendo tan tremendamente generoso con el ELN en ese calificativo. Pero dos, es el tono con el cual se pronuncian estas palabras y con la manera como cierran. El tono es casi que recitando, casi que diciendo sí, lo rechazamos, pero sin mostrar ningún tipo de sentimiento de rechazo genuino, casi que sin poder invocar a las víctimas para ser su vocero, el Estado colombiano en este caso. Pero además de eso, terminar el mensaje del comisionado de paz una vez más: estamos listos a seguir dialogando, estamos listos a volver a la mesa, estamos listos a lo que ustedes quieran, es casi que una posición de negociar desde la derrota o por lo menos desde una posición de tremenda debilidad. Creo que la sociedad colombiana está tremendamente indignada con esta actitud del comisionado de paz, no tanto porque no se deba negociar en medio de la guerra cosas que ya se han hecho, sino por la manera, el estilo, en contenido, en forma y en fondo que está planteando el comisionado, que es desde una debilidad tremenda y casi que listo a cualquier cosa con tal de que el ELN siga adelante en la negociación. Una vez más, un trino del presidente Petro genera polémica, esta vez con las empresas generadoras y distribuidoras de energía en la región del Caribe, después de que el presidente escribiera que las pérdidas del sector no son robos, sino falta de ingresos para pagar las facturas. Pues bien, estas compañías le aclararon al presidente que las pérdidas por robo de energía sí existen y que además se cobran a los usuarios porque así está estipulado en la metodología de la CREG. Las pérdidas de energía en la costa, que no son robos sino falta de ingresos para pagar altas facturas, no deben ser asumidas por la totalidad de los usuarios. Eso es ilegal. Las pérdidas pueden disminuir en un plan masivo entre empresas y gobierno para poner techos solares en las casas de los pobres del Caribe. Este trino del presidente Gustavo Petro, en el que desestima los robos de energía, generó molestia en diferentes sectores, especialmente entre las generadoras y distribuidoras, que aseguran que las pérdidas totales del sistema por el robo de energía en la región Caribe están entre el 28 y el 30%. Según la empresa Aire, 3 de cada 10 clientes roban energía. Estos fraudes generan pérdidas por el orden de los 60.000 millones de pesos al mes en los departamentos de Atlántico, Guajira y Magdalena. Porcentualmente, en los estratos más bajos se detectan más casos de fraudes, pero en términos de pérdida de energía, esta es mayor en los estratos altos. Hablamos de 2.000 millones todos los días, ¿vale? Estuvimos hablando así durante bastante tiempo y decíamos, realmente es el robo más grande que se da en la región, o sea, no hay ningún robo equivalente. Para los comerciantes, que han sido uno de los sectores más afectados con estas tarifas, es preocupante que el gobierno quiera desconocer los robos de energía y no busque una solución a esta problemática. Entristece leer un trino del presidente de la República en el día de hoy y ver cómo pasa de largo sobre el tema de las pérdidas por robo en el Caribe colombiano. Todavía no hemos visto, o en todos estos meses lo que se ha visto es sencillamente una lejanía y el no querer resolver un problema tan grave como es el que más de 11 millones de habitantes del Caribe colombiano nos toque pagar lo que otros se roban. Desde la Asociación Colombiana de Empresas Generadoras, ANDEC, también le aclararon al mandatario que las tarifas de energía en la región Caribe tienen un 25% de sobrecosto en comparación con el interior del país debido a la metodología de la Comisión de Regulación, que incluye que las pérdidas por el robo de energía sean asumidas por los usuarios. Mientras las tarifas en el interior del país valen 650 pesos, en la costa vale cada kilovatio 950 pesos, un 25% más. ¿Por qué? Porque aquí las pérdidas que paga el usuario incluyen el robo y el hurto de energía.
Eso fue una metodología que estableció la Comisión de Regulación hace unos años. ¿Qué hemos venido diciendo nosotros frente al tema? Nosotros consideramos que el usuario en la costa no debe pagar esas pérdidas y esa ha sido la posición del gremio. Sobre la calificación de ilegal del presidente al cobro de las pérdidas a usuarios, el director de ANDEC señaló que las empresas solo se acogen a la norma. No, yo no te puedo decir que sea legal o ilegal. Eso fue la decisión que tomó la Comisión de Regulación en su momento, haciendo un esquema diferencial en virtud de una ley que le permitía hacerlo. Entonces él creó esa separación y dijo, miren, en la costa se tienen que asumir unas pérdidas distintas para ayudarle a las empresas que lleguen a que no tener que pagar el 100% de la, digamos, a que la empresa no asumiera la pérdida, sino que se enfocaran a hacer las inversiones rápidamente que sí le permitieran bajar esa pérdida. Lamentablemente, pues obviamente el ritmo de inversión ha sido bueno, pero la pérdida no se ha reducido. Entonces el usuario lo sigue pagando. Las empresas generadoras también han planteado la creación de un fondo que permita atender el problema de las altas tarifas en la costa y nivelarlas con las del resto del país. Fue una propuesta que trabajamos en el Congreso de la República con los senadores y representantes de la bancada Caribe, tratando de crear un fondo que permitiera asumir esas pérdidas con unos recursos que no fueran de los usuarios, sino que no vinieran del presupuesto general de la nación, de regalías, de incluso de transferencias territoriales, que se aportaran a ese fondo y lograr disminuir parte de ese 25% para tratar de igualar las tarifas en la región Caribe con las del interior del país. Propuesta que no ha sido acogida por el gobierno nacional. Lamentablemente, el gobierno se le ha explicado esa situación muchas veces y la respuesta ha sido que no hay recursos para hacerlo. Como te digo, en el plan de desarrollo se trató con la bancada Caribe de incorporar también y no se logró porque no tuvo el aval, digamos, fiscal desde el punto de vista de Hacienda. Actualmente la empresa Aire lidera con la Fiscalía cerca de 440 investigaciones penales por hurto y defraudación de fluidos en los departamentos de Atlántico, Guajira y Magdalena. En el último año han sido capturadas 183 personas por estos delitos. Muy polémico este mensaje del presidente Gustavo Petro, en el que ha calificado que las pérdidas de energía en la costa no corresponden a robo de parte de quienes se cuelgan ilegalmente a esas redes, sino que se deben a incapacidad de pago. Pero además de eso, ha dicho que es ilegal terminar cobrándole a todos por esas pérdidas y por ese robo directamente de la energía en el caso de la costa Caribe. Hay que recordar que esto tiene un antecedente y es el momento en el que Electricaribe termina saliendo de la escena y el gobierno anterior busca afanosamente a quién le puede dar este servicio de cobertura de la energía eléctrica en la costa. Finalmente hay dos empresas, Aire y Afinia, que deciden entrar a prestar este servicio, pero eso sí, en ese momento se plantea una condición, y es que las tarifas que van a cobrar en adelante Aire y Afinia van a reconocer las pérdidas acumuladas con las cuales entran al negocio. Y esas pérdidas acumuladas no solamente se refieren a pérdidas técnicas, es decir, falta de inversión en las redes que hace que sean unas redes muy ineficientes, sino también las pérdidas por fraude, por robo, porque la gente no paga, por deudores morosos. Eso quiere decir que sí es legal y está dentro de los contratos el que estas dos firmas cobren por encima de lo que deberían cobrar, porque es la única manera con la cual entraron a suplir la deficiencia de que Electricaribe no estuviera operando más. Eso quiere decir que el reconocimiento o la cobertura de esas pérdidas y de esos robos, porque hay directamente colgados a las redes de manera ilegal una gran cantidad de usuarios, pues es un cobro que sí tiene sentido hacerlo desde el punto de vista contractual. Ahora, existe también en el tono de este planteamiento del presidente Petro casi que la aceptación de que es legítimo terminar robando a los servicios públicos, terminar robando a la energía eléctrica, terminar robando, vaya uno a saber a qué otra cantidad de servicios, sencillamente porque no se tiene capacidad de pago. Y creo que ahí se plantea una zona gris tremenda, porque hay muchos usuarios que teniendo capacidad de pago, en todo caso se terminan colgando ilegalmente a las redes eléctricas o a cualquier otro servicio. Y eso querría decir que se le estaría desde el Estado mismo, que debería ser el garante de las reglas del juego de estos negocios, dando carta blanca, dando licencia para que cualquiera haga lo que quiera, pagando o no pagando a las empresas de servicios públicos. En medio de todo eso, creo que sí hay una idea que vale la pena destacar
del mensaje del presidente Petro, y es la conveniencia de que en comunidades tremendamente pobres haya una aproximación distinta a la provisión de energía, y puede tener que ver con los paneles solares. Habrá que ver si técnicamente los números dan, habrá que ver si económicamente los números dan, o si el gobierno va a subsidiar parte de esos paneles solares, pero esa gestión de acceso a la energía eléctrica de manera comunitaria mediante paneles solares puede ser una solución muy interesante en comunidades del Caribe y, por qué no, en otras comunidades del país. Pero eso sí, dejando de lado la discusión totalmente clara, el contrato que tenga una empresa prestadora de servicios con sus usuarios, que estén colgados en sus pagos o que sencillamente sean usuarios ilegales, debe ser respetado en el derecho de la empresa y no debe ser calificado ese derecho de la empresa como algo ilegal. La crisis en Venezuela en torno al sector petrolero es cada vez más compleja. En marzo pasado, Nicolás Maduro denunció corrupción en PDVSA. Tarek El Aissami, su presidente, tuvo que renunciar y varios de los más cercanos colaboradores se fueron a la cárcel. Pero la corrupción viene desde antes y su deuda no deja de crecer. Ya supera el valor de un año del presupuesto de la nación. Hace algunas semanas la gran noticia de Venezuela fue la denuncia del presidente Nicolás Maduro de corrupción en PDVSA. Una situación que desde hace años se ha venido presentando, pero que ahora el propio mandatario es quien la hacía pública. Golpe le hemos dado a algunas mafias y seguiremos profundizando los golpes. Ahorita tenemos una meta. No solamente fueron capturados buena parte de esas mafias, como ustedes saben, fueron capturados, ya están todos confesando. Ya tenemos la confesión de casi la mitad de los capturados de las fechorías y de los robos que estaban cometiendo contra nuestra república. Varios economistas dijeron que la petrolera había dejado de recibir aportes millonarios con los cuales esperaba reducir el gasto fiscal e invertir en infraestructura, salud y educación. Las cifras que se han dado difieren dependiendo de dónde vengan, porque las oficiales hace años que no aparecen. La deuda financiera sería de 34.000 millones de dólares. Se dijo entonces que la trama de corrupción en la industria petrolera de Venezuela representaba alrededor de 21.000 millones de dólares. Eso es 3 veces el presupuesto fiscal para este año de 7.000 millones de dólares. Lo que sucede mucho es que el autócrata, para sostenerse en el poder, es el primero que tiene que empezar a distribuir los, digamos, beneficios de la renta petrolera entre la élite. Y eso lo que hace es que concentra toda esa riqueza petrolera en pocas personas. Algunos analistas se apartan de esa cifra y dicen que el problema es que el presupuesto del año anterior se hizo en bolívares y no hace referencia al tipo de cambio que se tiene en cuenta. Además, hace 5 años no hay datos oficiales del monto real de la deuda pública total, donde un gran porcentaje es de PDVSA. Y los cálculos no oficiales van entre 150 y 160.000 millones de dólares. La prensa especializada informó que el desorden de PDVSA involucra la acumulación de 21.200 millones de dólares en cuentas comerciales por cobrar en los últimos 3 años, entre una red de intermediarios poco conocidos o que operan de una manera no muy clara para exportar petróleo en medio de unas sanciones económicas de Estados Unidos, según un reporte de la agencia Reuters. Hay una cuestión, es que en la empresa petrolera, y sobre todo cuando los regímenes autoritarios son sujetos de sanciones, muchas veces esa, digamos, producción petrolera y el transporte petrolero es susceptible de mercado negro. Y en el mercado negro existen varias prácticas que suelen o inflar el precio o, por el contrario, bajar el precio para que efectivamente por mecanismos de corrupción, pues obviamente los intermediarios se lleven, digamos, una tajada un poco del contrato. De más de 25.000 millones de dólares que se habrían exportado, solo un poco más de 4.000 millones fueron recibidos. Hasta el 84% de las exportaciones petroleras de los últimos años nunca entraron a las arcas del Estado, o al menos no se registraron. Petróleos de Venezuela dejó de producir más de 3 millones de barriles por día en 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder, a un promedio de entre 700 y 800 mil barriles en la actualidad, como consecuencia de las malas prácticas administrativas, la salida de la mano de obra calificada, la falta de mantenimiento y recientemente las sanciones. Es una muestra de lo que han sido los manejos de la banca central, del modelo estatista del gobierno inicialmente de Chávez y hoy en cabeza de Nicolás Maduro, y cómo esta empresa, el corazón de la economía venezolana, se ha convertido no en el motor de impulso para la economía, sino en simplemente una caja menor para los gastos del gobierno de turno, pero en cualquier caso pues de este Estado. En 2020 la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó la denominada Ley Antibloqueo,
que permite que las operaciones petroleras mantengan un esquema de confidencialidad, discrecionalidad y protección de datos de quienes están involucrados en su manejo, con el objeto de presuntamente evitar sanciones. Pero la historia de corrupción es vieja. En 2020, un informe de Transparencia Venezuela señaló que durante 10 de los 20 años que PDVSA había estado al mando del chavismo, sus ingresos fueron extraordinarios y al mismo tiempo hubo una caída drástica en la producción petrolera y en la capacidad de refinación, con precios altos, menos producción y más deuda. Digamos que la corrupción en la empresa petrolera no es algo, digamos, asociado a al régimen autoritario de Chávez y de Maduro. Sí es, digamos, muy evidente y comparativamente se ve que cuando llegamos al momento de la revolución bolivariana y obviamente al régimen autoritario, la corrupción es mucho más extendida. Y eso tiene una lógica, y es que cuando en los regímenes políticos que son muy centralizados, en este caso autocráticos, hay un poder de discrecionalidad mucho más grande que en las democracias. El cálculo que presenta este informe es que en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ingresaron al país $1 millón de millones por los buenos precios y en los primeros años por la solidez de una industria que dejaron los gobiernos que le antecedieron y que ubicaron a PDVSA entre las más importantes petroleras del mundo. De hecho, en 2004 PDVSA dejó de suministrar sus estados financieros y operativos a la Security and Exchange Commission de Estados Unidos por asuntos de soberanía, según el presidente Chávez, pero que los analistas calificaron como el momento en que se perdió la transparencia. Este año se presentó el Plan de Recuperación Integral Productiva de PDVSA, con el cual se pretende bajar la burocracia, optimizar la producción de combustible y aumentar de nuevo la producción a 1 millón de barriles de petróleo en agosto próximo. La producción se ha mejorado desde diciembre, pero gracias a los contratos que firmaron con Chevron, luego de que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos diera permiso para reactivar sus operaciones. Analistas que han criticado lo que ha sucedido a la compañía sostienen que PDVSA es un claro ejemplo de la industria que se vino a menos por los malos manejos gerenciales y políticas petroleras equivocadas. Una industria que pasó de ser una petrolera reconocida a una herramienta política donde la técnica le dio paso a la ideología. El denominado desfalco a PDVSA y el papel que puede jugar Colombia en adelante en las circunstancias de ese desfalco, ya sea haciendo negocios con PDVSA, haciendo negocios con el gobierno de Venezuela sobre energéticos y demás, permite hacer 2 reflexiones clave para entender esta situación. La primera, la tristísima suerte de PDVSA. Recuerden ustedes que lo que se ha denominado desfalco recientemente y que llevó al gobierno de Nicolás Maduro a investigar y a poner el grito en el cielo, asciende a lo siguiente, que hay 21.000 millones de dólares que no aparecen. Son 21.000 millones de dólares que corresponden a casi que 3/4 partes de las exportaciones de petróleo entre 2020 y 2023, que son cuentas por cobrar, cuentas malas, no se sabe a quién cobrarlos, no se sabe qué se hizo esa plata. Para darles una idea, esos 21.000 millones de dólares, calculan los economistas venezolanos, más que duplican el presupuesto fiscal de un año del gobierno de Venezuela. Eso da una idea del tamaño del desfalco, de la manera de hacerlo, cuentas por cobrar que seguramente nadie va a poder cobrar, y además de eso, del periodo al cual se refieren esos 21.000 millones de dólares desde 2020. El problema es que el desfalco a PDVSA no solamente viene desde 2020. Recuerden ustedes, a comienzos de siglo, PDVSA producía más de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Más de 3 millones. Hoy produce menos de 750.000 barriles diarios. Es decir, se ha destruido la capacidad productiva de PDVSA. Recordando que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela. Y eso quiere decir que los desfalcos vienen desde tiempo atrás. Si a alguien le parece escandalosa esa cifra de 21.000 millones, imagínese lo que sucedió entre 2000 y 2020. Una cantidad de gente prácticamente viviendo de esa corrupción que rodeó a PDVSA durante todo ese tiempo. Y es en ese contexto en el que entra a jugar Colombia. Los que lanzan la hipótesis según la cual Colombia estaría dispuesto a cualquier cosa para comprarle gas a Venezuela, para abastecerse de Venezuela y con esos ingresos empezar a tapar el hueco de PDVSA,
pues no hay proporción que aguante. Si PDVSA ha sido desfalcada durante 23 años y solo en 3 años ha correspondido a 21.000 millones de dólares, imagínense los otros 20 años a cuánto asciende. No hay nada que llene ese hueco de corrupción. Y eso nos lleva a la siguiente reflexión. Más allá de si llena o no llena, un esquema corrupto, un gobierno corrupto, una administración pública corrupta como la de Venezuela, no amerita pensar ni por un segundo en la necesidad de que Colombia y la economía colombiana dependa justamente de esos mandos corruptos y de esa administración de política pública corrupta. Es más, Colombia debería estar observando la experiencia que tuvo Europa y que ha tenido Europa dependiendo en gran medida de los energéticos de Rusia, el gran calvario por el que ha tenido que pasar tratando de sustituir la energía que Rusia le provee para de una vez por todas decir hay que conservar autonomía energética, hay que conservar la posibilidad de ser dueños de nuestra energía o de ser dueños de a quién le compramos nuestra energía. En todo caso, después de ver el terrible manejo que se ha dado al sector petrolero en Venezuela y en general a la política pública, el peor negocio, y ni siquiera peor, el más torpe de todos, sería depender de los energéticos de Venezuela.